Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias a Dios por permitirnos ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Sean bienvenidos y bienvenidas a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana, Día de Independencia, aprovecho la ocasión para exhortar un saludo muy especial a todos los salvadoreños que celebramos, a todos los centroamericanos que celebramos esta fecha haciendo una reflexión profunda, digamos, sobre el verdadero significado de la palabra libertad. Y a propósito de esta efeméride, hemos invitado esta mañana a un selecto grupo de personalidades para analizar cómo el flagelo de la violencia ha venido a perturbar la tranquilidad y, por qué no decirlo, la libertad de los salvadoreños. Y frente a este escenario, tal y como lo estoy planteando, vamos a presentar una pregunta clave: ¿qué alcances tiene la política de seguridad del gobierno como factor positivo para lograr una verdadera independencia en el país? Esta es una pregunta que la vamos a tener presente con nuestro panel, y para darnos un mejor contexto sobre el tema, precisamente en esta fecha tan importante, voy a establecer el contacto con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, quien nos va a dar detalles acerca de esto. Lorena, buenos días, adelante con el informe de esta mañana. Ernesto, buenos días para ti y tus invitados. Un mes muy importante en el que celebramos 193 años de independencia patria, pero que, como tú lo mencionabas, es importante reflexionar sobre grandes problemas de nación, pues el yugo que vivimos, llamado delincuencia, opaca estas fiestas. Más de 10 homicidios diarios describen claramente la realidad que vive El Salvador y se convierte en el principal cuestionamiento a 100 días de la actual gestión. Hay empresas que distribuyen productos que tienen que pagar extorsión para poder entrar a las comunidades a distribuir sus productos. Entonces, si eso se ha hecho, todavía no hemos visto el resultado. Recientemente, en la primera reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sobre tráfico ilícito de armas, el gobierno reconoció sus esfuerzos en el tema, pero también los escasos resultados, pues con estas armas ocurren el 70% de homicidios. Al 9 de septiembre de este año, la Policía Nacional Civil ha decomisado un aproximado de 68.189 armas, fundamentalmente armas pequeñas y ligeras. Pero a pesar de este esfuerzo que hemos hecho, que es grande, hay que decir que no hemos tenido como muy buenos resultados en el sentido de disminución de los homicidios producto de armas pequeñas y ligeras. La problemática no es nueva, pero según el informe de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la violencia se agudizó en el quinquenio pasado. 31% de las muertes violentas en el país han sido atribuidos a pandillas. Este es el porcentaje más alto que hemos registrado en la última década. Planes concretos en los próximos meses es la demanda en la que coinciden diversos sectores. Según las autoridades, en estos 100 días se han sentado las bases para el combate delincuencial. No obstante, no solo preocupa el número de homicidios, sino también el lujo de barbarie. Sobre esto, Ernesto, esperamos el análisis de tus invitados. Adelante. Como no, muchísimas gracias, Lorena. En efecto, lo que tú nos presentas, eso es parte de la discusión que vamos a sostener, y sin duda alguna vamos a agregar otros elementos importantes a este análisis de esta mañana de día lunes. Bien, yo quiero decir que el caso del expresidente Flores recuerda otro caso que ha sido sonado en el pasado, que ha sido del doctor Nelson García, ¿se acuerdan? Es la misma metodología, es decir, él se, digamos, sustrajo a presentarse, estuvo aislado a su manera, ayudado por quien lo ayudó, y después apareció cuando tenía listo todo para demostrar su real situación, y está muy apreciada cuál fue su situación. Es la primera vez en el país que sucede algo así.
muchos dijeron, y yo comparto, que políticamente eso lo quemó por completo, pero yo creo que también no tiene ninguna intención de seguir en la política. Quiero un paréntesis, cuando fue presidente no fue nada dulce conmigo, fue uno de los más difíciles que yo he tenido que enfrentar. Fue así en el periodo suyo que él actuó como presidente y usted como procuradora. Y después tuve a Saca, que fue mucho más comprensivo y humanitario, ¿verdad? Digamos, en respecto, pero con Flores fue duro. Desde que se entra, hoy hay un control, ¿no? Hay una hoja, hay que firmar, hay que anotar a dónde va. Y las características físicas del expresidente Flores también que llaman la atención, son inconfundibles, es decir, es una persona a la que se le distingue con gran facilidad. Entonces es bastante difícil pensar que vaya a estar en la puerta, en la entrada o haciendo cola y que nadie se fije y que aparentemente, según lo que yo escuché, que incluso andaba por los pasillos viendo por ahí y hasta que finalmente llegó al juzgado. Es bastante difícil eso de imaginar lo que haya ocurrido de modo espontáneo. Imposible, ¿no? Pero sí bastante difícil. Pero entonces hubiese quedado la duda sobre si andaba sospechando, viendo qué pasaba en los juzgados y de repente lo habían agarrado y si era o no la voluntad de entregarse. Él, creo yo, que la operación fue: quiero que quede constancia de que yo me he entregado personalmente por mi propia voluntad. Y eso es válido en el proceso, se toma... Ese es válido. Es muy válido. Ese es válido. Sí. Es que, en mi opinión, él hizo lo que quería hacer, dejar constancia que se presentó voluntariamente. Mi opinión, no como jurista, como salvadoreño. El salvadoreño, creo yo que lo que vemos y creemos se presentó por algo. Se presentó en el momento que a él le asesoraron, a él le indicaron, y ya con una persona pues con este nivel, con las capacidades económicas que tiene, con el asesoramiento, pues no creo que se haya presentado, como dice la doctora, en un momento en el que... Negativo para él, realmente. Ese es el sentimiento que puedo hablar como un salvadoreño. Hay todo un show, todo un plan. Esperemos que sea solo un show mediático, no de los medios, sino de quienes le recomendaron, pero definitivamente es algo muy oscuro, no es tan sencillo como parece y es un plan. Uno de los temas que en los primeros momentos surge cuando él aparece ya en el juzgado es la eficiencia de la policía. Incluso estaba escuchando en una entrevista hace un par de días que ni siquiera había policías a la entrada precisamente del centro judicial. Y le preguntaban al ministro en otro programa de televisión hace un par de días de qué pasaba, pues, porque entró y ni siquiera hubo una indicación de un policía de decir, mire, aquí se está presentando el expresidente Flores. Puede ser a largo plazo una medida, yo diría, civilizada, democrática, dentro de un país en paz, pero que sea suficiente como primer inicio de la dramaticidad en que vive El Salvador a efecto de reprimir el crimen o perseguirlo, me parece a mí un poco suave. Nosotros como actores importantes del quehacer de la seguridad privada, desde el punto de vista privado, nosotros nos obedecemos al cliente que nos contrata y a buscar pues la disminución de los riesgos para ellos. Entonces nuestra opinión se vuelve en extremo operativa, porque al igual que los cuerpos de seguridad, del Cuerpo de Seguridad de la Policía Nacional, nosotros somos los que estamos desplegados. No me gusta el término ejército, realmente, porque realmente es un cuerpo. Eso ha sido algo que... Un cuartel, un régimen. No, eso no, en serio. Eso es algo, Ernesto, que a nivel mundial ha sido tratado de emplear y nos tildan como ejércitos paralelos. No somos ejércitos paralelos. El tema del fideicomiso tiene que ver mucho con la efectividad de los planes. Es cierto. Sobre todo cuando vemos que hay muchas necesidades económicas y sobre todo también pagarle bien a esos agentes que de verdad cuando yo me los encuentro, y esto lo he dicho muy a título personal, ellos mismos se acercan con aquella, digamos, necesidad de que sea alguien que hable por ellos y les diga, miren, por favor, todos nos abocamos pidiendo seguridad, pero poco nos acordamos de las necesidades que ellos tienen. Hay una visión negativa con relación a la seguridad pública y a las expectativas del gobierno, en partes justas y en partes injustas, porque
100 días en realidad es insuficiente para presentar resultados. Pero es que ¿Cuáles son los elementos pero es que no puede que decirlo, destacan? no puede decirlo. Que no, estructurado sí puede decirlo. Todo, ¿no? Estructurado. Si no le está diciendo el enemigo cómo lo va a ir a No, porque bien pero puede línea gruesa sí las líneas perfectamente generales, las puede. políticas, los programas. Creo que la mentalidad, sobre todo del presidente de la República, ya me hacía referencia a su pasado histórico, ¿no?, sea dar una publicidad demasiado amplia y definida al plan de seguridad. Yo creo que ahí tratan ellos de mantener, como hacía seña también el licenciado, un poco más de sigilo, porque realmente estamos en una condición de tal gravedad y de tal poderío del crimen organizado, no solo de la delincuencia en cuanto tal, que el gobierno puede salvarse solamente con una cierta prudencia hasta en revelar sus pasos. ¿Cuántos agentes policiales van a necesitar para una comunidad y realizar esa actividad? Y en lo que lo hacen en una comunidad de esa, ¿qué va a ocurrir con el resto? Mire, no tienen la cantidad de personal ni de recursos como para ejecutar ese tipo de política de policía comunitaria. Como yo pienso también cuerpos de investigadores capaces en la policía, que no hay. Eso también, ¿verdad? Ahí vamos por el otro lado. El otro tipo de policía que se necesita es eso. Claro. Un tipo de policía entrenado, con recursos, claro, bien pagado, con instrumentos, claro, con equipos, claro, con suministros. Y además un tipo de policía bien entrenado en la investigación. Porque nosotros nos volvemos una comunidad desplegada en el territorio. Correcto. Sí. Entonces, siendo una comunidad, un ejemplo, nosotros tenemos un área geográfica, hay 20 elementos de seguridad. Esos elementos de seguridad se ubican, se identifican a qué empresa pertenecen, hay un nivel de coordinación con la delegación. Me preocupa un poco también de aquella, digamos, función pública que debe de tener la seguridad nacional, ¿verdad? Mire, yo realmente no estoy en contra de la seguridad privada, pero también, en mi opinión, el crecimiento de la seguridad privada se debe a la insuficiencia de la policía, de la seguridad pública. Yo realmente no estoy en contra de la seguridad privada, pero también, en mi opinión, el crecimiento de la seguridad privada se debe a la insuficiencia de la policía, de la seguridad pública. Y el deber del Estado es hacer que la policía, que la institucionalidad funcione de modo tal que no sea necesario tanta seguridad privada, con el perdón realmente de la seguridad privada, que repito, realizan una magnífica función, precisamente por la insuficiencia y en parte de confianza también que se tiene a la misma policía. Se ponen en riesgo la posibilidad de que fueran no acuartelados, sino que vivieran en sus comunidades para que desde ahí ejercieran su propia actividad policial. Y eso los iba a mantener en contacto permanente con la comunidad y con las personas que configuran las directivas ADESCOS, etcétera, etcétera. Porque yo estoy de acuerdo con la doctora Beatrice que no pueden estarle anunciando a los delincuentes lo que van a salir a hacer esa mañana o ese mes o esa semana. Pero en la práctica, como dice el dicho, por sus obras los conoceréis. Y ahora todavía no hemos visto más que el anuncio de la policía comunitaria de la ocupación de algunos puntos focales en San Salvador, y que apenas va a tener un mes este diseño de estar en ejecución. Yo siento que 100 días es muy poco realmente. Como le repito, yo no es que vengo a defender una posición, realmente he visto otras experiencias en otros países con índices de delincuencia mucho más bajos que lo han desarrollado, pero cuando lo iniciaron a lo mejor sus índices eran mucho mayores. Es un camino muy largo que recorrer. A pesar de que mucho se ha hablado de los extintos cuerpos de seguridad, si algo tenían estos era presencia territorial, porque tenían unidades de acuartelamiento donde las condiciones de vida de ellos eran diferentes. En condiciones dignas también, y hoy hay condiciones indignas. Sí, donde tenían nanas, lo que nosotros le llamábamos las nanas, las vivanderas, lavanderas, un catre decente donde acostarse, donde poder descansar, y algo que no hemos tocado, permitía tener
más fuerza a disposición. Siento, y lo quiero decir como abogada que soy públicamente, qué triste que la Corte Suprema, su 6% que tiene de parte de la Constitución, se la reparta solo siempre en beneficio económico para que los que están ahí y no tenga la fuerza moral de empezar un periodo de auténtica austeridad y transformar eso en mejoras efectivas de todo el sistema judicial y de la gente que trabaja en los juzgados, por ejemplo. Efectivamente, la Fiscalía necesita más presupuesto. Sí, así es. Eso siempre estuvo presente en la discusión en la Comisión de Hacienda y ojalá esta vez sí efectivamente se le dé, porque ni siquiera para chalecos antibalas los fiscales a medianoche en los equipos para la gasolina de policía no tienen para andar protegidos ellos. Pero si el porcentaje es tan alto de los que no son condenados, es porque no los capturan o bien porque no tienen capacidad de investigación. Así es, claro. De cualquiera de las dos cosas, Claro, pero es realmente una cosa sumamente preocupante, Gravísimo. sobre todo si existe la posibilidad de que están capturando a los que no deben. Si no capturan a los que no si están capturando a los que no deben, significa dejan de capturar a los que deberían de ser. Y la gente se siente contenta cuando aparece la gran cantidad de personas que son detenidas. En alguna medida, cierto sector de la población pudo haber pensado que esa capacidad de trabajo de crear esas redes de información y todo pudiera ayudar, pero si retomamos a tiempos atrás hasta las generaciones actuales, yo creo que la gente no está pensando en esos años que se vivieron, ya son años porque están con tendencia a la salida. Pero sí creo yo de que la parte esta del compartimentaje, del buen uso de la inteligencia, de hacer un buen ciclo de inteligencia para depurar la información, lo que sucede es que este país sigue tan polarizado, que los puntos de coincidencia o llegar a esos puntos son tan difíciles en todos los ámbitos del Estado, en el ámbito jurídico, bueno, la misma Corte entiendo yo que tiene intestinamente sus problemas, la Asamblea ya no se diga, y eso se lo digo como un salvadoreño más que está ahí sentado haciendo una labor. ¿Y cómo vamos? Y con un panorama tan sombrío como ese, en realidad, este panorama sombrío que es realista, que de un desplome realmente del Estado, del gobierno, debería de hacernos recapacitar a todos y de reinvertir las cosas. Es decir, nosotros generalmente lo decimos y yo también participo de eso, de que no hay condiciones porque van a las elecciones y gente de los partidos políticos entra en confrontación y etcétera. Eso es lo que debería de promoverse. Y en el tal consejo ese que han anunciado, que se van a... hay dos temas esenciales que creo que van a poner a prueba la actitud de los políticos de izquierda, de derecha, de centro y de los funcionarios, que es el tema de el consejo y el fideicomiso. ¿Por qué el consejo? Porque se supone que no han explicado para qué, si va a ser consultivo, si va a ser para elaborar políticas públicas que tengan que ver con el tema de la seguridad. Igualmente el fideicomiso necesita respaldo legislativo para evitar que sea declarado inconstitucional. Enseñar a la gente a pedir, como si no pedimos ahora que estamos en campaña, pues nosotros no, bueno, usted tal vez, yo no, en campaña política, sino es ahora que pide la gente y le dice, vaya, si quieren el voto, esto y esto, y después te voy a chequear, nunca más, porque por otros tantos años vamos a estar. Bueno, con una conclusión alrededor de los medios, yo creo que los medios de comunicación tienen dos funciones específicas en este punto. Uno es la captación de los datos de la realidad y pasárselos a la sociedad, porque la sociedad no puede ver todo lo que está pasando, es a través de los sensores de los medios de comunicación que la sociedad se da cuenta de la realidad, y eso, aunque sea oscura, hay que darlo a conocer, porque si no se puede dar la impresión que estamos viviendo en una sociedad que no es ocultando el problema que se va enconando y cada vez va haciendo peor. Hemos establecido que son esenciales para resolver el problema. El sector privado, aquí decíamos que sin recursos no se puede. El sector productivo, los políticos y la ayuda de las iglesias que ponen el factor espiritual. Pero la esencia son políticos,
sector privado y ejecutivo. Porque si no hay acuerdo con el sector productivo, no van a haber recursos. No va a haber dinero. Y si no va a haber recursos, cualquiera que sea el plan maravilloso que ustedes quieran hacer, no se va a poder ejecutar Estoy nada. totalmente y por de acuerdo eso con es que usted. entre el gobierno y las fuerzas productivas deben de haber un cambio, debe haber un cierto entendimiento mínimo. No estamos diciendo que cambien de concepción ideológica el uno con el otro, pero también debe haber un cierto nivel de tolerancia entre el uno y el otro, para llegar a un punto de equilibrio en el que el país sea viable. Si no, mire, si el país es inviable, nos vamos a desplomar y todos vamos a pagar las consecuencias. Nuevamente, gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todo las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.